Muy buenos días, qué gusto saludarlos este jueves 26 de junio. Felices de estar con ustedes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos contentos de estar el día de hoy, en esta mañana o tarde, dependiendo de donde nos estén viendo, pero bueno, felices, yo con la camiseta bien puesta o con la gorra bien puesta de este evento que tuvimos este fin de semana, que fue un evento, para mí, lo único que puedo decir es glorioso. Es un evento, desafiante. Les voy a poner la foto para que se emocionen de lo que yo me estoy emocionando, porque solamente de verlo, es por eso que yo digo que es un evento totalmente glorioso lo que sucedió en esa montaña. Ahí pueden ver el resultado, la cosecha de lo que vivimos. Fuimos aproximadamente casi 160 hombres. De hecho, fuimos 154 hombres en la montaña que estuvimos estas 72 horas a partir del jueves. Terminamos el domingo. La iglesia la teníamos a reventar el domingo en el segundo servicio. De hecho, yo tenía la instrucción de que entraran por la parte de arriba para que hicieran como el pasillo, como en el fútbol, todo el pasillo y los celebraran, los vieran, porque fueron duras esas 72 horas para todos los varones que se subieron esa montaña, los que fueron senderistas. Pero me decía la persona de los organizadores del evento, me decían, Emanuel, no puedo. Y yo le decía, pues haz que puedas. Me decía, no, de hecho, no puedo, no puedo ni entrar ni salir, o sea, estamos a reventar, está llena la iglesia, lo único que podemos hacer es meterlos por la parte de adelante. Entonces la gente estaba esperando que salieran por atrás. Entraron los servidores y pensaban que venían los demás, pero los teníamos organizados por la parte en medio. Entonces entraron 106, bueno, 154, 106 senderistas, 40 aproximadamente, te digo que éramos como 48, 50 servidores que estuvimos allá arriba en este tiempo, y fue un tiempo, yo te puedo decir, fue un tiempo verdaderamente glorioso. Eh, para mí, que hemos tenido este encuentro, es nuestro segundo que hacemos en Guadalajara, es como el sexto que sirvo entre Guatemala y Guadalajara yo, pero entre encuentros de jóvenes y esto, ver el rostro cuando llegan, ya sabes, el rostro de la gente atufada, enojada, unos contentos, pero otros como medios molestos, expectantes y con la expectativa también de a ver qué me vas a hacer. Se te quedan viendo con cara de ahora qué me va a pasar. Ver el día jueves lo que sucedió, verlos desde llevarlos, porque así fue la montaña, llevarlos al límite desde el jueves, pero verlos ya un sábado, domingo, contentos, gloriosos, con una sonrisa, que se te acercaba la gente y te contaba su testimonio. Un joven me contaba que él le costaba trabajo decir que quería a las personas, verlo, y que le costaba llorar, verlo llorando. Hombres que fueron tocados y que decían, para mí no fue un evento motivacional, sino fue algo que me está dando una determinación. Tengo ganas de hacer más con mi vida en Cristo, de bautizarme. Yo ya me di cuenta que le he regado y quiero empezar a caminar. Y algo que nosotros tenemos bien claros es que no servimos a un Dios de eventos, a un Dios de un solo evento, sino servimos a un Dios de procesos, un Dios que inicia en un evento o en una reunión como esta de hoy jueves, o en una ida a la iglesia, o en una plática de un café con una persona. Inicia como ese primer acercamiento, y es un Dios de procesos. Yo te puedo decir que aún sigo en los procesos de Dios, no estoy terminado, porque yo creo que el día que Dios me termine es el día que me va a llevar a su presencia. Entonces, es un Dios de procesos, es un Dios que tenemos que estar en los procesos. Pero quería enseñarles esta foto porque esta foto me emociona a mí, me motiva y me llena de gozo de ver lo que sucedió, de ver lleno de hombres que fueron tocados por Dios, que fueron ministrados por Dios en una montaña, pero fueron tocados por Dios,
que hay un 99 o 100% de posibilidad, lo voy a decir así, 99, de que sea esta cantidad de personas es la misma cantidad de familias cambiadas, la misma cantidad de hijos restaurados por padres que entendieron o conocieron la forma de caminar de la forma correcta como varones y no como el famoso macho, de aquí se hacen las cosas porque así se hacen, sino se hacen porque así dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir orando. Ayúdenme siempre a estar orando por ellos, a orar por las cabezas de los hogares, por los que están tomando decisiones de querer cambiar su vida. Y hoy el tema que les traigo tiene mucho que ver con esto, porque habla mucho habla mucho sobre el tema, se los voy a dar. El tema es, no estaba fuera del plan, yo era el plan. Para los que anotan, no estaba fuera del plan, yo era el plan. Estamos en el episodio 59. A Dios gracias, llevamos 59 sesiones compartiendo la palabra de Dios. Y quiero comenzar compartiendo un poquito de una cosa que vivimos en la montaña. Fue algo físicamente duro. O sea, realmente la gente algo que decía era que fue algo duro físicamente, pero yo estuve orando antes de esta montaña y estuvimos los que estuvimos como servidores orando porque fuera no solamente un evento físico, sino que fuera un evento espiritual. Pero aunque físicamente veíamos cómo iban pasando desde que llegaron así expectantes, con la mochila, hasta verlos literal quebrantados, o sea, quebrados, tanto molestos o de la forma que quieras, pero Dios los estaba llevando a un quebrantamiento que tenías que pasar por al lado sin voltear a ver, porque estábamos viendo cómo estaban llevando ese proceso. Lo que teníamos, y eso lo teníamos bien claro, era la esperanza de que Dios lo iba a volver a hacer. Eso es lo que te quiero decir. Yo no sé si hoy estés pasando por pruebas físicas duras, o por pruebas de salud duras, o por pruebas emocionales, o pruebas económicas duras, en donde te está llevando, Dios aprovecha las cosas, ojo, Dios por lo general no es que te lleve, a veces sí te lleva para llevarte un proceso. Todos sabemos que Jesús fue llevado antes de empezar su ministerio a los 30 años por el Espíritu Santo al desierto. O sea, sí a veces somos llevados por el Espíritu Santo a una situación en donde somos ministrados por Él, pero a veces son también nuestras decisiones. A veces malas decisiones que tomamos nos llevan a desiertos, por lo general, nos llevan a desiertos, pero Dios toma esos momentos de malas decisiones para en esos desiertos estar con nosotros. Aguas porque a veces también ahí está el enemigo, siempre estará en nuestras conversaciones Dios, el Espíritu Santo y el enemigo, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, siempre están. Entonces, aprovecha Dios estos momentos para recordarnos de su palabra, para darnos esperanza, así como estos hombres. Hoy te quiero hablar a ti que te estás conectado, que vas a escuchar esta sesión, es que tengas siempre la esperanza. Ten siempre la esperanza de que aunque esté totalmente duro, desafiante, que te esté rompiendo, lo va a volver a hacer Él. Él lo va a volver a hacer. Y aquí quiero que trates de recordar todas las veces que Dios ya lo ha hecho, que Dios ya lo ha hecho en tu vida. Porque esto es algo que tú tienes que siempre tener como bien claro. Siempre tienes que tener claro que Dios lo va a hacer. Siempre tienes que tener claro que Dios va a poderlo compartir, que Dios lo va a poder reparar, que Dios lo va a poder restaurar, que Dios lo va a poder hacer de cualquier forma, pero siempre nosotros tenemos que tener súper claro que Dios lo va a hacer. El viernes, todo empezó el jueves en la tarde, los citamos a las 3, estuvimos el jueves con ellos y el viernes a mí me toca una actividad por la mañana. La primera actividad me toca con ellos en la mañana. Termina la actividad y ellos siguen caminando
yo me quedo en ese campamento y a mí me empieza, comimos algo y a mí me empieza un dolor de estómago. Un dolor de estómago que primero me lleva una vez al baño, pues regreso y al ratito me lleva una segunda vez y no pasó mucho tiempo cuando voy una tercera, cuarta, quinta vez al baño y yo estaba con el pastor, estaba el coordinador, estaba su servidor, estábamos ahí platicando sobre situaciones, sobre cosas que tenemos que resolver y situaciones y también estaban creo que otros compañeros servidores. Y en ese momento el pastor me dice que si me sentía mal porque estaba entrando al baño. Al principio fue como de broma, pero ya después fue como, oye, ¿te sientes mal? Y hubo un momento que después de una séptima, octava o novena vez que me paré en transcurso de una hora, pues sí, tenía diarrea. Estaba malo el estómago, pero fue algo así de momento. Y me acosté y me tapé y yo recuerdo que el pastor me dijo, oye, ¿no traes escalofríos? Y mi cuerpo me estaba dando escalofríos como que me cayó mal algo que comí, o era espiritual. Yo no quiero encontrarle razón a qué fue, sino lo que sucedió después, porque esa noche nos teníamos que mover del campamento uno, nos teníamos que ir al campamento 2 donde iban a llegar la segunda noche los 106 senderistas. Y yo tomé la decisión, porque estaba tan malo, de quedarme ahí. De hecho, aún el pastor y dos personas oraron por mí y me dijeron, ¿sabes qué? No te muevas, quédate aquí, porque, bueno, pues andas malo, pues. Entonces yo dije, no, sí, me voy a quedar aquí. Tenía muchas ganas de estar en otro lugar, en el otro campamento. Tenía muchas ganas de estar con la gente, tener tiempos de caminar con la gente por mi actividad o mi puesto que me tocaba. Tenía ganas de hacer eso, pero la verdad no lo podía hacer. Y para no hacerte el cuento largo, esa noche me quedé, yo creí que estaba solo en ese campamento uno, pero hasta las 5 de la mañana tuve diarrea ese día. Estaba muriendo, de verdad te lo quiero decir. Tuve vómito. O sea, me sentí tan mal y lo más curioso, triste, en el momento triste, pero ya chistoso después, es que no había nadie, no había nadie, yo estaba solo, ya en la mañana después me enteré que había gente, pero no sabía por lo amplio del campamento, pero en esa noche, que aparte el celular que yo traía para comunicarme con servidores no traía señal porque estábamos en la montaña, en ese campamento no había señal. Entonces hubo un momento que dije, bueno, pues solamente estoy contigo, Dios, no estoy con nadie. Lo que hacía se escucha chistoso, pero en los traslados de donde estaba al baño era orar. Literal, yo iba orando, Señor, quítame este dolor, Señor. Ponía en mi celular, ponía música de adoración, me acostaba el tiempo que me permitiera el dolor de estómago, porque tú sabes qué incómodo es el dolor de estómago. Me habían dado medicamento, ojo, me habían dado medicamento, me habían dado de todo y nada me lo cortaba, ni lo detenía. Y yo me acosté y ponía adoración y me ponía a adorar y agarraba el sueño. Y yo decía, con que duerma 5 o 10 minutos, porque no podía pasar más de 5 o 10 minutos sin volver a ir al baño. Yo no conté cuántas veces, pero sí fueron muchísimas veces. Hubo momentos que tuve más chance, que me ponía a leer la palabra ahí y yo le decía, Señor, yo quiero que me quites el dolor en este momento. Yo lo quiero, anhelo, no quiero estar con dolor. Me sentía muy mal. Además, el líquido que tenía ya me lo había acabado, no tenía electrolitos, me estaba deshidratando. En la mañana me fueron a checar un paramédico y estaba deshidratado. Este, como a las 5:30, casi 6 de la mañana, pero en la madrugada que yo estaba orando, o en la mañana que yo estaba orando, yo le decía, Señor, quiero que me quites porque me siento muy mal, me siento muy incómodo, pero si tú quieres que lo tenga, ayúdame a soportar el dolor. Yo creo que eso es de las oraciones más complejas que Dios me ha enseñado últimamente a hacer. Ayúdame a soportar el dolor. No te quiero preguntar si lo has hecho o no. Solamente te quiero decir que he tenido en el transcurso de estos meses, últimos meses, he tenido 2 episodios de un reto de salud, esta diarrea, y tuve un problema que no me acuerdo si lo conté acá, que me tumbó en cama, que me pasó lo mismo.
pero no era diarrea, era un problema de como tipo dengue o yo no sé qué era, pero que al final cuando me checaron, fui al doctor al día, cuando ya se me quitó al tercer día, cuando Azul no estaba en casa, estaba con las niñas en Ajijic, yo me quedé solo y esos días me estuve súper mal. Y yo hacía estas mismas oraciones, y yo le decía, Señor, quítame el dolor, pero después me venía algo en la cabeza que yo decía, bueno, y si este dolor tuviera propósito, ojo, yo sé que este tipo de enseñanzas a nadie nos gusta, pero hay cosas, todas las cosas tienen propósito en nuestra vida. Y yo decía, Señor, ayúdame a saber permanecer aún en el dolor. En el momento te voy a contar algo. Hubo un momento que sentí muy incómodo el estómago y no había vomitado. Y yo le decía, Señor, ayúdame a quitar este malestar. Y empecé a orar, 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 orar. Y de repente fui corriendo al baño a vomitar. O sea, yo sentí que fue respuesta a mi oración de sentirme más cómodo. Y yo entendía, algo que yo entendía en todo este proceso de malestar, que no creas que estaba espiritualmente levitando, que estaba tranquilo, no, estaba desesperado, hubo momentos que estaba llorando, hubo momentos en donde pensé, ¿y Dios dónde está? O sea, me oraba, oraba, oraba y no tenía respuesta. Y yo sé que hemos pasado por estos momentos en donde llega este mensajito que yo sé que ese es el enemigo cuando te pone ese sentimiento de ¿y dónde está Dios? A ver, eres un hombre que está sirviendo, eres un hombre que ayunaste para esto, eres un hombre que te entregaste para esto, eres un hombre que has estado en el servicio, eres uno... Y empecé a pensar tantas cosas y mi oración no tenía respuesta, como yo quería que tuviera. O sea, esta respuesta de quítame el dolor, que ya me aliviane con la enfermedad, milagro, lo que sea, pero que me aliviane para poderme ir y seguir con el proceso, seguir con el recorrido, seguir con el encuentro. Y hubo este mensajito que esta voz del enemigo es tan sutil y a veces parece que es uno teniendo respuestas y a veces te da por tu lado y esa cosa que yo pensé y dije, ¿y por qué me deja a mí aquí? O sea, pudiendo tener esta respuesta, ¿por qué no tengo el... Y después venía cuando me ponía a orar, cuando me ponía otra vez a leer, cuando me ponía a adorar, otra vez tenía este sentimiento, pero este sentimiento a flor de piel que hasta escalofríos me daban, pero ya no en el mal sentido, sino en el sentido del Espíritu Santo, en donde yo entendía que Dios no había perdido el control, que aún a pesar de todo eso, Dios no había perdido el control. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido que estás pasando por situaciones, por procesos en donde has pensado, y esto no es un mal cristiano o un mal hijo de Dios o una mala hija de Dios, que alguna vez pase por tu mente, Dios me abandonó? Perdón, Jesús lo hizo en la cruz. Si Jesús lo hizo, si Jesús lo hizo, nosotros en nuestra naturaleza, a lo mejor no lo dices, a lo mejor no lo publicas, no lo comentas, pero a lo mejor sí pasa por tu mente. Y hoy quiero decirte que aún si han pasado estos pensamientos, no solamente por momentos, si tienes semanas, meses o años en donde tú te has preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás después de la muerte de mi familiar? ¿Dónde estás después de esta pérdida? ¿Dónde estás después de esta disputa con mi esposo, mi esposa, mis padres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en esta enfermedad? Yo quiero hoy decirte algo a ti. Dios no se ha apartado y este tema creo que va a caer como anillo al dedo si has pasado o estás pasando por una situación adversa contigo, una situación adversa a tu alrededor. Dios no ha perdido el control. Así con mi super diarrea y vómito que tenía este viernes pasado, y que yo oraba y no veía respuesta, Dios, el Espíritu Santo me recordaba que Él no había perdido el control, pero no era mi tiempo de sanidad, fíjate.
no era mi momento de sanidad. Y yo quiero irme a este primer versículo, que está en Romanos 5:3, que dice así, al 5, dice así: también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjate qué bonito, qué irracional e ilógico empieza. También nos alegramos, porque si habla de un también, habla de que nos alegramos de las cosas buenas. Esto creo que a todos nos pasa cuando tenemos cosas buenas, un ascenso, un pago económico, un nacimiento, una situación específica, un viaje, algo que te ganes o lo que suceda, te alegras. Bueno, aquí la palabra dice que al enfrentar las pruebas, fíjate bien esto, porque a mí Dios me habló con este versículo sobre lo que viví. Tengo que aprender a alegrarme en las pruebas. Pero alegrarme no es una sonrisa de decir, todo está bien, Dios tiene en control. No, 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 no. Azul habló el jueves pasado de contentamiento. Si no te conectaste o no lo has visto, conéctate. Hoy que subamos este video, ahí hay un link en donde te abre el YouTube de donde están todos los episodios y ve el número 58. Que habla sobre el contentamiento. El contentamiento es ese gozo del Señor. Ese gozo del Señor que únicamente lo tienes conociendo más de Jesús. ¿Y cómo conoces más de Jesús? Aquí tengo su biografía o vamos a decir, su documental a través de la palabra de Dios. Por eso, de verdad yo te digo, y te lo he dicho y te lo seguiremos diciendo, tú tienes que leer todos los días la palabra de Dios. Todos los días te tienes que llenar de la palabra de Dios. Porque mientras más te llenas de la palabra de Dios, más lo estás conociendo al que estás siguiendo. ¿Cómo puedes decir que amas al que sigues si no lo conoces? Tú en estos 59 episodios, 58 episodios, me has conocido a mí en lo espiritual, en lo vulnerable que a veces te he abierto mi corazón sobre retos y desafíos como de Azul, pero me has ido conociendo. Has tenido 58, 59 oportunidades para irnos conociendo. Y no quiere decir que te vas a enamorar de nosotros, pero vas conociendo nuestro corazón como es. Vas conociendo cuáles son nuestros retos y desafíos. A mí me pasó en la montaña en un momento que yo abro mi corazón y comparto de desafíos que he tenido, comparto un desafío que he tenido con Azul y al final se me acerca una persona que nos conocía y me dice, gracias por abrir tu corazón, porque como yo siempre los veía tan bien, no pensaba que pasaran por desafíos, pero gracias por compartir eso porque me doy cuenta que ustedes son como nosotros. Digo, claro, brother, a veces hasta peor. Digo, somos seres humanos. Somos personas que pasamos por retos, por desafíos. A veces ves lo más bonito, nunca te bases en las redes sociales porque vas a ver las cosas siempre más bonitas. Pero mientras más conoces a alguien, más te das cuenta. Ahora, mientras más conoces de Jesús y de su palabra, que es conocerlo a Él, más te vas a alegrar frente a las pruebas. Esto que el Espíritu Santo me ponía en ese momento que estaba pasando esa prueba, que te lo digo que fueron horas, pero fue una prueba que llegué a la deshidratación, me sentía muy mal. Bueno, me iban a poner suero en la mañana. Yo sé que el Espíritu Santo he podido escucharlo en el proceso de mi vida porque me he dado la oportunidad de anhelar y quererlo escuchar
y levantarme temprano a buscarlo. Porque me he dado la oportunidad de buscarlo en la palabra. Me he dado la oportunidad de buscarlo a través de cualquier cosa. Y entonces ahí es donde empiezas a entenderte y alegrarte cuando nos suceda esto, porque el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Ahora, yo he estado orando porque empieza a fortalecer mi carácter. Ahora sí les pregunto, levante la mano si tenemos personas aquí que están orando para ser fortalecidas o mejorar su carácter. ¿Alguien de ustedes está buscando mejorar su carácter? Ok, si tú estás buscando que tu carácter, gracias, puedes bajar la mano. Si tú estás buscando que tu carácter se mejore, va a haber pruebas. De verdad esto es bien complejo, porque a nadie, ni a ti ni a mí no me gustan, ni a nadie nos gustan las pruebas, porque mientras vas creciendo las pruebas van incrementando, porque se va forjando más carácter. Entonces, fíjate, al enfrentar por las dificultades, porque sabemos que nos van a ayudar a desarrollar resistencia. Ojo, todo esto es en Cristo. Nada de esto es en tu conocimiento únicamente, nada de esto es en tu persona, es Cristo a través de esto te va a desarrollar porque te va a hacer ver las áreas que hay que desarrollar y crecer. Ahora, dice, y la resistencia desarrolla la firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza de segura de salvación. Y ojo, esta esperanza nunca va a ser desilusión. Y aquí viene lo más bonito del versículo. Todo es bonito, pero esto es como lo que te da tranquilidad y paz. Para mí es la miel en medio del problema. Porque sabemos con cuánta ternura, fíjate qué bonita palabra utiliza el Espíritu Santo. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Si tú hoy estás pasando por esta situación que yo decía hace un rato, ¿dónde está Dios ahorita en mi vida? Yo te invito a leer la palabra de Dios para que sepas la ternura con la que Dios te ama. Porque Dios nos ama con tanta ternura que nos ha cuidado, que nos ha sacado de problemas, que aún en este reto, desafío que puedas estar viviendo, Dios ya lo hizo una vez y si está dejando que el proceso siga y se ponga peor, acuérdate, Dios está contigo en el proceso. Ahora, nuestra tarea es meterlo, porque Él puede estar al lado, pero tú dices, yo lo puedo hacer solo, yo lo hago con mi conocimiento, yo esto, yo lo otro, y a Dios lo hacemos a un lado, y con tu conocimiento limitado, vas a sacarlo con tu conocimiento. Y ahorita te voy a decir, te voy a poner un versículo que te va a ayudar a fortalecer esto, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No lo vas a llenar con nada más. El Espíritu Santo es el que llena tu corazón. Yo venía de regreso y traje a 3 amigos, o bueno, vinieron 3 amigos, Carlos Parra, Luis y Jonathan Palma de Chihuahua. Y que me encantó porque fue en la última ida a Chihuahua, cuando me toca, bueno, ya le había dicho a Carlos, pero esta vez me toca platicar con él y le digo, y mi hermano de montaña, Carlos, me encanta porque él es una forma racional de ver las cosas, todo lo raciona, y él tenía mucho trabajo. Él decía, ¿sabes qué? Tengo organizado esta semana, me cuesta trabajo poder estar porque organicé algo de trabajo y todo, pero había algo en el espíritu de él que lo estaba haciendo querer venir. Al punto fue que me dice al final, unos días antes, brother, sí voy. Y me dice, ¿me puedo traer a 2 más? Y se trajo a Luis, un amigo de él de la primaria, y se trajo a Jonathan Palma, que también él es un diamante Inmunotech, amigo de él, se lo trajo, y vivieron una experiencia sobrenatural. A mí me tocó ver el proceso. Pero cuando veníamos de regreso y veníamos platicando, ya, yo para llevarlos ya a su hotel, yo les digo, ¿saben que a mí esto que acabamos de hacer me trae una plenitud que nunca me lo da nada por fuera, ni los viajes, ni nada, absolutamente nada, la plenitud del gozo del Señor? Porque el gozo del Señor no solamente está en eso, el gozo del Señor puede estar en muchos lados, pero la plenitud del servicio para el Señor, mi corazón se sentía lleno. Y yo vi la cara que se les hizo, y a mí me dijo, me encantó lo que Jonathan me dijo,
porque al final comparto que me dijo, yo voy determinado a buscar iglesia, voy determinado a tener una relación con Dios, voy determinado, y me contaba que no iba nomás emocionado, que iba determinado por lo que Dios le había hablado a él en la montaña, por lo que Dios había hecho con él, y aún así pasó con los demás. Entonces, yo quiero que creas esto, la fe, la fe va a ser puesta a prueba. Tú y yo no nos hemos salido del plan de Dios. Somos parte del plan de Dios. Yo ese día no pude estar, me perdí todo el segundo, ese segundo día, ese viernes me lo perdí y tenía anhelo de estar. Y al día siguiente van, me checan y llega otro breaker y me comenta que estando allá el pastor iba a predicar, y teníamos una prédica, el pastor iba a predicar, pero que también se sintió mal. No como yo, pero también se sintió mal que él no pudo predicar, él iba a predicar. Y tuvo que predicar otro hermano de montaña chavita, otro breaker, tuvo que predicar. Y ahí te das cuenta, porque ahí es donde Dios me hablaba, me dice, es que todo es perfecto. Aún lo que uno cree que tiene en control, que a ti te va a tocar esto, a ti esto otro, pasa una enfermedad, se mueve algo, se mueven dos piezas de ajedrez. Yo no iba a predicar, yo iba a estar solamente ahí, pero se mueven las cosas. ¿Y sabes lo que Dios me recordaba cuando me dicen este comentario en la mañana? Me dio una tranquilidad, voy a decirlo así, me dio una santa tranquilidad, porque dije, sí es cierto, el control no lo tenemos los hombres, el control lo sigue teniendo Dios, porque el pastor se puede enfermar, Manuel puede tener esto, alguien se puede lastimar, la montaña está viva, se pueden caer árboles, se pueden caer ramas, puede pasar esto, puede pasar esto otro, pero al final Dios tiene el control. ¿Qué quiero decirte para ti en tu vida? Yo espero que esto lo estés recibiendo para ti. Aún las cosas en tu vida se estén saliendo de control, todo esté patas para arriba, todo esté de cabeza, las cosas veas que no se dan, te has esforzado, no pasan, te enteras de noticias desalentadoras, lo que tenga que pasar, todo sigue en la perfecta voluntad de Dios. Todo sigue en la soberanía de Dios. El detalle es que nos comportamos como ese pueblo de Israel recién sacado del horno de Egipto. El detalle es que nos comportamos así, como ese pueblo de Israel cuando Moisés va por los mandamientos, por la ley, va por el orden que Dios quería establecer en su pueblo. Nos comportamos como ese pueblo que hizo un becerro de oro para adorar, que creyeron que era su Dios. Y a veces cuando leemos eso en la Biblia del becerro de oro decimos, ¡ay! ¿Cómo hicieron un becerro de oro? Sabiendo que Dios los había sacado con las 10 plagas de Egipto, recién los había sacado, recién había abierto el mar, o sea, recién. Pero ellos no tenían en su cabeza aún, no tenían al Dios de los ejércitos, al Jehová, a Yahvé, no lo tenían en su mente. ¿Qué tenían ellos? Lo que habían visto. Ellos veían en Egipto, yo estoy seguro que veían becerros y a lo mejor veían esculturas o cómo adoraban a los animales, sabían manejar el oro y lo que hicieron fue adorar lo que habían visto, lo que traían en su cabeza. O sea, a veces nosotros nos hacemos el Dios a nuestra manera. Y yo he platicado, Azul lo ha platicado, yo quería que Dios en ese momento me mandara un ángel y me quitara la diarrea. Yo quería que a la hora, que la primera oración dijera, ya, y hablara o buscara, porque no tenía señal, buscara la forma de salirme para llegar al campamento, poder estar. Yo no sé, yo quería que así fuera. Porque yo a veces me idealizo un Dios que hace milagros así. Ojo, sí los puede hacer, pero tengo que aprender a ir conociendo más de Dios a través de su palabra y entender que Dios endurecía el corazón del faraón para que se enojara más con el pueblo de Israel. Entender que Dios permitía eso, que el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto 40 días, sin alimento.
Entender que a veces Dios puede llevarte a situaciones o acompañarte en situaciones tan extremas. Permitió que los amigos de Daniel cayeran en el horno, pero ahí estaba Él. Siempre está Él. Siempre estará Él. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que en ese momento que yo estaba orando y la estaba pasando mal, yo estoy seguro que Él estaba ahí conmigo. Yo estoy seguro, aunque no lo sentía, aunque estaba su silencio, yo estoy seguro que ahí estaba, aunque no tenía la respuesta que quería. Porque a veces hacemos un Dios a nuestra manera y queremos que nos responda de una manera. ¿Y qué pasa si no nos responde? Nos enojamos. Si no nos responde a la manera, nos molestamos, nos sentimos con Él, lo hacemos un lado. Pero tienes toda una Biblia para conocer historias. Si tienes tu vida y la de gente alrededor tuya, donde tú has visto la mano de Dios al final del día en su momento, no en el tuyo ni en el mío. A nadie nos gusta sufrir. A nadie le gusta que veamos personas a nuestro alrededor sufriendo. No nos gusta. No estamos diseñados para el sufrimiento. Aún Jesús la pasó mal. Aún Jesús lloró en el Getsemaní. Sudó sangre de saber todo lo que se venía. No estamos creados para esto. Pero eso nos forma porque nos hace entender o nos hace ir conociendo un cachito de la soberanía de Dios. Créanme, yo lo sé. Nunca voy a conocer la soberanía total de Dios. Y a veces me aferro a querer conocerlo o a querer no conocerlo, a querer entenderlo totalmente y a querer moverme según el milagro pasado que hizo en mi vida. Yo he orado por personas con diarrea o dolor de estómago, de cabeza y se les quita. Yo lo he visto, pues. Y a veces quiero que Dios obre de la misma forma que yo. Yo les he contado, tengo años con una fascitis, con un dolor de planta de los pies. Imagínate que estuvimos caminando todo el jueves, estuvimos caminando y a mí me quemaban las plantas de los pies. Y había dolor y había cansancio y había agotamiento, pero volteaba a ver a mis 106 hermanos de montaña, senderistas, a los próximos breakers, los veía caminar con su mochila, sufriendo y batallando. Y yo decía, Señor, ¿qué sufro yo? Y empezaba a orar por ellos. El dolor tiene propósito. El dolor tiene propósito. Cuando estaba en el tiempo, recuerdo cuando estaba en el tiempo de la diarrea que tenía, yo me puse a orar por lo que estaban viviendo los senderistas. Hubo momentos de oración por ellos, porque tiene propósito que a veces haya momentos en los que estamos tan metidos para tener la sensibilidad de poder orar por el otro que está sufriendo. Y a veces uno la quiere hacer de Dios. A veces uno quiere meter la mano y sacar a la gente que no se meta al horno, a sacar a la gente que no le duela la montaña, sacar a la gente que no le pese la mochila. A veces uno la quiere hacer de Dios y a mí, a mi esposa, no sabes cuántas veces Dios nos ha hablado y nos dice, ustedes no son Dios, está en un proceso y lo único que nos pide es orar por la persona, doblar rodilla por la persona. Porque es Dios con uno, es Dios contigo, Dios con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener algo bien claro cuando estamos pasando por este tipo de procesos. Tenemos que tener claro que tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Mira, esto es algo que a mí me ha costado trabajo y esto es lo que te hablaba del becerro de oro. Que a veces uno quiere que Dios reaccione de la misma forma que reaccionó la semana pasada. Y Dios tiene un montón de formas. Bueno, a Azul y a mí nos dieron palabra que iban a venir desafíos nuevos. O sea, como diciéndome, ya ni te hagas la idea que vienen cosas iguales, van a venir retos diferentes. Estate atento. Y más allá de atento o precavido, es estate orando.
No dependas de tu propio entendimiento. Dice, busca su voluntad. Ojo, no dice tu voluntad o mi voluntad o la voluntad del pastor o del padre o de Manuel o de Azul. No dice de nadie, dice de Dios. Busca su voluntad en todo. Yo les pregunto, ¿en qué? Y todos gritan, en todo, Señor. En todo. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y aquí viene lo bonito. ¿Cómo buscas la voluntad de Dios? Ahorita te voy a mostrar algo. Pero la voluntad la de Dios la buscas acercándote a Dios, conociendo de Dios, leyendo de su palabra. Vuelvo a lo mismo. Mientras más leas y lo conozcas, más conocerás su voluntad. Mientras más conozcas su voluntad, Él te va a mostrar el camino a tomar. Este librito es un libro vivo que fue escrito hace miles de años, pero es un libro vivo. Es un libro que tú lo empiezas a leer y te habla al día de hoy, para ti y para mí, lo que necesitamos saber. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, porque a veces nos convertimos en nuestros propios dioses, perdón que se los diga. A veces nos impresionamos con nosotros mismos y decimos, wow, lo que tengo, lo que he aprendido, sí, Dios nos ha llevado y nos ha dado de su sabiduría, pero ojo, su sabiduría no termina hasta donde nos tiene, porque vendrán nuevos retos que necesitan nueva sabiduría. En cambio, teme al Señor, o sea, teme es un respeto reverente al Señor y aléjate del mal. A mí me encanta este versículo porque me hace estar en estado de humildad, un estado de humildad real, porque a veces me encuentro, yo lo digo, en mi propio entendimiento, me encuentro impresionado de mi sabiduría o de mi conocimiento y me encuentro dando vueltas en el desierto. Y estaba a una oración, estaba a una lectura. Y ojo, no es que vas a abrir el libro así como, porque hay gente que lo agarra y le hace así, y luego pone el dedo y donde le salga. No, 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 no. Hay libros del conocimiento como Proverbios, hay libros de sabiduría, hay salmos, hay historia, hay mucho donde tú puedes ponerte a leer y dejar que la palabra te penetre, dejar que Dios te hable a través de la palabra. No es un libro de consulta espiritista a ver qué llega y qué te da de dedo, y a veces Dios sí habla así, pero es lee la palabra, deja que Dios te hable y te ministre a través de la palabra. Y dice, busca su voluntad. Señor, tengo una necesidad sobre este tema. Métete a internet y di qué versículos hablan sobre este tema y empieza a leer esos versículos y a declarar proféticamente sobre tu vida, y te vas a dar cuenta cómo es que el Señor a través de eso empieza a hablar. Entonces, este pasaje, una de las cosas que hace es que nos enseña a confiar plenamente en Dios cuando nuestras circunstancias, nuestros razonamientos no parecen tener forma, tener sentido. Por ejemplo, la palabra fíate en hebreo, batash, implica una confianza completa y una entrega segura. Fíjate lo que es. Fíate es una confía igual a fíate en el Señor, es el sinónimo de la palabra, implica una confianza completa, o sea, que puedes reposar, descansar completamente. Y cuando dice que no nos apoyemos en nuestra prudencia, es el entendimiento humano, a no depender únicamente de nuestra experiencia o nuestra lógica, porque a veces hasta nos apoyamos en el corazón, y el corazón, ustedes y yo lo sabemos, que es lo más engañoso que tenemos, y eso lo dice Jeremías 17:9 para los que anotan. Dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? O sea, a veces uno dice, es que yo en mis sentimientos, porque en el corazón hay
pensamientos, sentimientos, voluntades y emociones. Y a veces nos basamos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras voluntades. Y es lo que hay en el corazón. Y ojo, el corazón es totalmente engañoso. Te lo pongo aquí rápido nomás para que anotes el versículo. Jeremías 17:9. Es lo más engañoso que hay. Fíjate, dice lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. O sea, sí, hay perversidad dentro de nosotros. Sí, hay maldad dentro de nosotros en nuestra naturaleza. Por eso, familia, lo que nosotros tenemos que hacer es rendir nuestro corazón a Cristo todos los días, entregárselo, dejar que nos lo cambie, nos lo transforme, porque el nuestro, cada vez en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, pues pasa esto, se vuelve más engañoso, es perverso y va a querer hacerlo a su manera. Y esto es para que no sueltes, ni te alejes, ni te apartes de la palabra. Sí, es para eso. Es para cuando tengas alguna duda, alguna pregunta en el negocio, con algún líder, alguna situación o lo que sea, agarres la palabra de Dios. Busques a alguien que te pueda dar orientación espiritual en una iglesia, algún líder espiritual, pero Dios te va a hablar primero, ojo, busca de Dios primero, métete a orar antes, pasa un tiempo de oración en silencio, contemplando y escuchando qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios va a hacer. Aún el silencio, en los silencios, Dios nos habla que tenemos que buscar más y que Él va a hablar a través de lo que vamos a tener que decir. Pero quiero que tengas esto bien claro. Y a mí hay, y con esto voy a terminar, hay una porción de la Biblia que me encanta mucho, que te tiene que dar la confianza de saber que Él siempre está con nosotros. Y esto es en Marcos 4:37. Tú recuerdas, y no me recuerdo si Azul lo hablaba la semana pasada, pero recuerdas a estos discípulos en la tormenta, cuando Dios está hablando con una multitud, les dice a los discípulos que vayan hacia el otro lado, y mientras les dice que vayan hacia el otro lado, se sube con ellos mira, es este, te lo voy a poner acá, Marcos, acá está. Marcos 4, del 35 al 38, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Él se sube a la barca y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Y a mí me gusta esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que te la voy a leer. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas los siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua, o sea, se estaban ahogando, se estaban inundando. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Y ahí Dios me hablaba sobre los desafíos, sobre los retos, sobre estas situaciones que podemos estar viviendo o estar pasando. Y me mostraba esta escena y me la traía muy vivencial. Yo sé que cuando tú estás reposando o estás en tu casa o estás en un lugar donde puede haber una gotera y te cae una gota, te despierta.
Si te cae, si estás medio dormido y te echas agua en la cara, te despiertas. Aún un ruido nos puede despertar a todos. Y a mí Dios me traía esto. Como si cayó una tormenta feroz, o sea, una tormenta que necesita no rompevientos, sino un raincoat, o sea, para taparte la lluvia, para no te mojes. En este recorrido que tuvimos en la montaña este fin de semana pasado, había momentos de lluvia que yo traía mi chamarrón y me la ponía y no me llovía, pero después se quitaba la lluvia y me la tenía que quitar porque me daba calor. O sea, y así me la puse porque nos estuvo lloviendo un buen tramo de la caminata. Yo quiero creer, Jesús tenía el sueño pesado o por qué no se levantó. O sea, porque dice que había una tormenta feroz y tuvieron que levantarlo. O sea, ¿acaso Jesús dormía como piedra y nada lo levantaba? ¿O Jesús en esta divinidad que él tenía, porque humanamente sí se levantaba, yo estoy seguro, pero en esta su 100% Dios, porque era 100% hombre y 100% Dios, estaba permitiendo Dios y el Espíritu, esta Trinidad, que se quedara sin moverse, que se quedara inmutado, aún con los ojos cerrados, cayéndote lluvia. A ver, piensa esto, una tormenta feroz, te cae lluvia y abres los ojos. Él estaba dormido. O sea, divinamente la Trinidad estaba permitiendo que él ni parpadeara. Y dice, la palabra explica que él estaba en la parte posterior de la barca. Nada está escrito por casualidad. Él estaba en la parte posterior. Yo quiero creer que los discípulos estaban repartidos de una forma equilibrada para que no se moviera la barca. Pero cuando llega una tormenta, te desacomoda. Te desacomoda, que te mueves, que tambaleas, que la barca se mueve. Tanto que venían, dice la palabra, que eran olas violentas. Yo quiero creer que las olas violentas son las que pasan y no solo la tormenta, sino te traen empapado y tu vida está en juego y en peligro de forma violenta, de forma feroz. Pero Jesús, en su divinidad, inmutado, inamovible, ojo, no estaba como diciendo, no voy a moverme. No, no, no. Era esto que te hablé hace rato, en ese amor, esencia de amor. Porque es cuando hay una tormenta de esta magnitud en tu vida, cuando hay olas violentas en tu vida, cuando hay desafíos a esta magnitud, lo que los desafíos y las olas muestran es tu carácter. Lo que las circunstancias muestran es nuestra forma de responder ante las cosas. Paréntesis. Va a haber personas que no levanten la mano, pero yo espero que todos en algún momento nos hayamos subido un avión. Y si no, no levantes la mano, no te preocupes. Pero para todos los que nos hemos subido un avión, si tú sabes que lleva piloto, vas tranquilo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si tú viste al piloto que se subió, vas tranquilo. Pero si tú ves que nunca se subió el piloto, yo creo que tú y yo nos agarramos y nos bajamos por la circunstancia que estamos viendo, aún sin despegar. Estos hombres, estos discípulos, estos hombres como tú y como yo, hombres pecadores que querían pelearse con todos, que buscaban posiciones, que dudaban, estos hombres, venía Jesús con ellos. Jesús el vivito y coleando, ahí vivía, venía. Pero yo entiendo, Jesús el hombre venía con ellos.
aún viendo milagros, viendo los mensajes, viendo lo que estaba sucediendo, yo entiendo porque yo también a lo mejor estuviera igual que ellos, diciendo, si aquí lo traigo, ¿por qué no responde como yo quiero? Si yo sé que el Salvador y el Mesías vienen a liberarnos de la opresión, ¿por qué no me responde libertando con espada? Si el Jesús o el Dios al que yo le oro hace milagros de sanidad, ¿por qué no me sana en este momento? Si el Jesús o el Dios al que yo le oro es proveedor, ¿por qué no me provee lo económico que yo quiero? Yo quiero creer que estos hombres decían, si el Jesús que hace milagros y está aquí dormido, está echado, ¿por qué no se levanta? Porque a un Dios, a un Jesús, seguía trabajando el carácter con estos hombres para cuando fuera su llamado de ir a las naciones a hablar de lo que estaba sucediendo. Él no se despertó, lo tuvieron que despertar. Dice aún, fíjate esto, la palabra aún dice, con la cabeza recostada en una almohada. O sea, yo creo que, fíjate lo bonito de esto, a Dios no le asustan nuestras tormentas. A Dios no le asustan nuestros desiertos ni nuestros hornos de fuego. El detalle es que a veces a Dios le mostramos que nuestro horno es más grande que Él. El detalle es que a veces le mostramos que nuestro desierto, nuestro reto que estamos viviendo es tan grande. Por eso no busco a Dios, porque lo que estoy viviendo es tan grande, tan amplio, tan fuerte. Y Jesús en la parte de atrás dormido en una almohadita sin moverse, así, porque a él no le preocupaba. Jesús sabía que tenía el control en cuanto iba a abriera la boca y declarara sobre los vientos y sobre el agua, iba a detener cualquier cosa. Así lo va a hacer en tu vida. Dice que lo despertaron y fíjate la respuesta de los hombres como las de nosotros. Maestro, ¿no te importa que nos haguemos? Y así respondemos nosotros también. Dios, ¿no te importa que no esté en el segundo campamento? ¿No te importa que tenga este diarreón? O sea, ¿no te importa que esté viviendo esta situación? Y a veces así le decimos, pues. Y para él no está mal la respuesta, pero nos hace ver nuestro carácter. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón de la forma que respondemos ante las circunstancias, a ti y a mí hace que salga nuestro carácter para que pueda ser procesado. Y es como si habláramos a Dios, le hablamos a Dios, pero es como si Él pusiera un espejo cuando hablamos esto, porque nos va a volver a confrontar a decir, necesito más de Dios en mi vida. Así que yo no sé por lo que estés pasando. Lo único que sí te puedo decir es que Dios está en tu barca. Dios hoy está en tu barca. Dios tiene la capacidad de calmar las tormentas. Dios tiene la capacidad de detener los vientos. Él tiene la capacidad de eso y más, de abrir mares, de desatar plagas, de sanar tu corazón, de proveer si necesitas un cordero en el momento de un sacrificio, de secar tus lágrimas. Él tiene eso y aún más cosas para nosotros. Solamente recuerda, mete a Jesús en tu barca, mete a Jesús en tu problema, mete a Jesús en tu tormenta. Meter a Jesús no solamente es aceptarlo y reconocerlo como Señor y Salvador. Meter a Jesús es demostrarle que lo quieres meter todos los días. Meter a Jesús es, a mí, Carlos y estos dos hombres que te hablaba, Jonathan y Luis, al final me decían, ¿sabes de qué me he dado cuenta, Manuel? ¿Y yo qué? Que sí tengo tiempos de hablar con Dios, a veces en la madrugada me levanto y platico, o a veces en el transcurso del día platico con Dios y oro en las comidas y esto, y le doy gracias y agradezco y sí, pero me he dado cuenta que no le dedico tiempo a Dios, que no tengo tiempo. Y me decían, voy determinado a hacer un espacio en mi agenda para determinarle tiempo a Dios. Así que te pido que cierres tus ojos para orar, para que esto no sea un tema más, sino uno
que sepas que Dios está dentro de tu barca, y si no lo tienes dentro de tu barca, que sea el momento hoy de meterlo en tu barca. Y dos, que Él tiene el poder y el control de detener la tormenta en el momento que Él vea necesario. Ojo, aún saber que está en tu barca te va a dar tranquilidad y confianza, y te va a hacer caminar pasos para poder atravesar esa tormenta. Bendito Padre, Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Padre bendito, Señor, que tú estás con nosotros en nuestras tormentas, Padre, en nuestros desafíos, Señor. Declaramos que no estamos solos, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que es por amor, Señor. No es que entendamos que la formación de carácter no es de esta forma como maliciosa, Señor, sino es por amor a nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Padre bendito, Señor, que te entregamos nuestro corazón, Padre, que podamos soportarnos y podamos apartarnos para ti, poder tomar de esa cruz y caminar, Señor, poder abrazarte, Señor, en esa cruz del madero, Señor, poder entender, darnos discernimiento para entender más las escrituras, Espíritu Santo de Dios, y poder tener ese contentamiento, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Danos ánimos, Padre. Pido que des ánimo, Padre, a cada persona que pueda estar caída en este momento, Padre. Renueva la esperanza, Padre. Dales doble porción de fe, Señor, a las personas que estén pasando desafíos, Señor, o estén en la puerta de un desafío, Señor, en el nombre de Jesús, o estemos en la puerta, Señor. En el nombre de Jesús pido, en el nombre bendito, Señor, Padre, que tú, Padre, podamos verte, Padre, podamos verte dentro de eso, Señor, podamos sentirte, Padre, y podamos oír tu voz, Señor. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, los bendigo. Nos vemos el próximo jueves. Tengo la grabación.